En el camino nos encontraremos con retos, dificultades y momentos de preocupación y temor. Pero te tengo una buena noticia. Hay una forma de enfrentar todas las adversidades. Y es tomarnos de la mano de Dios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué alegría volver a tenerlos aquí hoy día lunes. Pero hoy estamos en el capítulo 11 de La Mano de Dios, su podcast favorito de La Mano de Dios. Qué contento estoy de estar aquí. Hoy no me encuentro solo, pero porque el Señor está conmigo. Hoy no nos acompaña ninguno de nuestros otros conductores, pero estoy muy feliz de tenerlos a ustedes aquí. Y los invito, vamos a hacer una dinámica, vamos a hacer algo muy bonito. Pero bueno, continuamos. Hoy estamos con nuestra temporada Descubre tu corazón, con la lectura del libro La Vuelta al Corazón en 40 días. Que realmente el nombre de la temporada es solo para adornar, ¿no? Ustedes ven la playlist que se publicó con los episodios aquí en YouTube y dice La Vuelta al Corazón en 40 días. Entonces, pero bueno, hoy arrancamos nueva semana, arrancamos con la semana Los beneficios del perdón. Y vamos a ver todo eso, los beneficios que el perdón nos da. El día de hoy tenemos la lectura bíblica también. Y hoy vamos a estar leyendo Mateo 18 del 23 al 35. Y vamos a ver esta historia de los dos deudores. Y vamos a aprender aquí lo que es el perdón. Así que acompáñenme a la lectura bíblica. Iniciamos con la lectura bíblica. Y arranca así la lectura de la Biblia. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: «Por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo». Entonces el amo sintió mucha lástima por él, y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. «Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré», le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo: «Siervo maldito, te perdoné, siervo maldado, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti?». Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Miren, aquí acaba la lectura, pero qué bonito, de verdad. Este tipo de capítulos que hablan del perdón en la Biblia me gustan, y sobre todo cómo Jesús lo cuenta en esta parábola, que de verdad es súper interesante ver cómo este hombre fue perdonado y no quiso perdonar, ¿no? O sea, la verdad es que tenemos que seguir el ejemplo que Jesús dice de aquel rey, ¿no? Perdonar a todos aquellos que nos ofendieron, a pesar, y todo lo contrario de lo que hizo este siervo, a pesar, porque a nosotros nos perdonaron antes, o sea, ya fuimos perdonados, hay que perdonar, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si vamos con un poco de música aquí en De la Mano de Dios? Nosotros somos los que vimos todos los milagros de la mano de Dios. De su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos.
Estoy seguro que es un milagro. En su mirada me fui perdiendo y caminé con mi paso lento sobre el agua. Yo también caminé, me levantó la fe sobre el agua. Yo también caminé, me levantó la fe. Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos. Ahí viene Juan. El sol brillaba sin compasión y todo el pueblo nos perseguía, y le mostraron a mi Jesús, aquel señor sentado en la esquina. El pobre ciego no imaginaba quién era aquel que se le acercaba. Saliva y barro Jesús mezclaba, y ahí en sus ojos él se la untaba. Y de pronto el ciego aquel pudo ver, tan solo por su fe. Y de pronto el ciego aquel pudo ver, tan solo por su fe. Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos. Aquí está Felipe. Se preguntaban Marta y María, ¿qué está pasando con nuestro hermano? Ellas pensaban que ahí dormía, pero no estaban ni respirando. Jesús y Lázaro eran amigos, al enterarse lo vi llorando. Corrió a su lado, yo fui testigo, le dijo Lázaro, sal andando. Yo lo vi resucitar esa vez, él vive por su fe. Yo lo vi resucitar esa vez, él vive por su fe. Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos. Yo soy Mateo y me acuerdo de los 5,000 que tenían hambre. Mira, Jesús oró sobre los 5 panes y los 2 pescados y comieron todos. Se saciaron, hasta sobró, lo vi con mis ojos. Oye, acuérdate de la pesca milagrosa. El agua del vino y los leprosos. El paralítico, el paralítico. Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, 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 somos los discípulos. Aquí estamos todos los discípulos presentes. Mateo, Presente. Juan, Presente. Pedro, Presente. Jacobo, Presente. Andrés, Presente. Felipe, Hola. y los otros 6 presentes. Y estamos de vuelta aquí en De la Mano de Dios luego de esta hermosa canción. Hoy volvemos con más, pero el día de hoy tenemos un segmento para arrancar la semana y es una dinámica. Oigan bien, una dinámica, sea que lo estén viendo en vivo o lo estén viendo después. Para los que lo vean después da lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo, hagan la dinámica y se les verá. Tienen que comer, voy a hacer una trivia. Voy a hacer una pregunta y les voy a dar algunas pistas de alguien. Pero la idea es adivina el personaje bíblico. Adivina el personaje bíblico. Entonces vamos a empezar.
Perdón. Adivina el personaje bíblico. El juego consiste en que yo les voy a dar unas pequeñas pistas. O sea, sí, les voy a dar unas pistas. Y ustedes van a tener que adivinar de qué personaje estoy hablando. Y aquellos que respondan bien pueden poner una canción. Y las 5 canciones. Vamos a elegir 5 canciones cristianas, ¿verdad? Pueden poner una canción cristiana y las 5 canciones. Y vamos a elegir 5 canciones de las que hayan puesto. Y las vamos a estar poniendo en el transcurso de la semana. Así que a continuación ahí les va. Es un personaje. El personaje que tienen que adivinar fue un hombre. En la mayoría de su historia se presenta como un hombre anciano. Fue un hombre anciano. Primera pista, ¿no? Segunda pista. Este hombre anciano profetiza y calma la ira de alguien al estar profetizando. Y la siguiente pista es que su madre era estéril. Su madre era estéril. Esas son las 3 pistas. Recuerden, su madre era estéril, calmó la ira de una persona profetizando y en la Biblia se presenta como un profeta. Como un hombre anciano, perdón. Entonces esas son las pistas. Pueden empezar a comentar y voy a ir viendo. No los voy a leer hoy porque pues recordemos que esto y yo voy a monitorearlo en el transcurso de la semana. Y aquellos que contesten bien pongan una canción cristiana, pongan una canción así y la voy a estar poniendo por aquí. Pero bueno, entonces estamos en la lectura del libro La Vuelta al Corazón en 40 días. Hoy arrancamos la semana número 3 y el día número 15. Así que vamos a empezar con la lectura del día de hoy. Y dice así. Semana 3. Los beneficios del perdón. El perdón es una de las partes centrales para la restauración de nuestro corazón. El perdón es el elemento clave para la restauración de nuestro corazón, pues como hemos visto en los capítulos anteriores, fueron los golpes que el enemigo logró asestar a nuestro corazón los que nos apartaron de la vida que habíamos soñado llevar. Por ello dedicaremos los próximos 7 días a considerar las ventajas que trae a nuestra vida renunciar a nuestro legítimo deseo de venganza y perdonar. El rencor es una celda en donde estamos presos por nuestra propia voluntad, pues tenemos en la mano una llave que se llama perdón. Esta semana veremos que el perdón permite que Dios nos defienda de severos verdugos que nos ocasionan dolor, tales como el verdugo de la enfermedad, que daña nuestro cuerpo, o el verdugo de la amargura, que nos roba el futuro quitándonos la vida presente al mantenernos amarrados al pasado. Además, cuando perdonamos preparamos el camino para ser perdonados por Dios y por otras personas. Día 15. Y arrancamos con el día 15. El perdón hace que Dios me defienda, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 y 15. Pedro Flores labora en la empresa Quantum Energy Group. Recientemente fue ascendido en la escala organizacional. Su jefe Arturo es un magnate de la industria energética mundial, le tiene en gran estima. Pedro tiene un proyecto en mente, un sueño que consiste en establecer una planta de hidrocarburos de gran magnitud. Es un antiguo deseo que le roba su atención y lo lleva a pensar que pronto será multimillonario y quién sabe, también famoso. A través de este proyecto dejaré de vivir en el anonimato, se dice con gran ilusión en su corazón. Comparte ese anhelo con Arturo, su jefe, con quien además de tener en común temas laborales, mantiene una relación de amistad. Pedro fue quien hace algunos años presentó a Claudia, quien ahora es su esposa. Necesito $400 millones, dice Pedro. ¿Estás hablando en serio?, pregunta Arturo. Sí, es un proyecto excepcional. Estoy seguro de que será un gran éxito, responde Pedro animado. ¿Pero de dónde obtendrás ese financiamiento?, cuestiona su jefe.
Pues he pensado en ti, Arturo. Durante unos instantes quedan en silencio, tiempo que Pedro aprovecha para insistir y le comenta algunas de las grandes ventajas de su proyecto. Míralo como una excelente inversión, asegura finalmente Pedro. Verás cómo al final saldrás grandemente beneficiado. Días más tarde, Arturo llega con la noticia de que le prestará esa cantidad de dinero y que lo hará a través de su empresa. Realmente Arturo siente algunas dudas sobre otorgar ese préstamo, ya que lo considera de alto riesgo. Pero Pedro es una persona elocuente y le ha logrado convencer. Los meses pasaron y aquello que Pedro pensó que iba a ser un rotundo éxito, contó con imprevistos que lo convirtieron rápidamente en un rotundo fracaso. Pedro perdió el dinero y ahora no tiene ni la más remota idea de cómo devolver esa suma millonaria. Esto lo transformó en una persona irritable y malhumorada. Pedro pasa sus días inexpresivo e irritable. Claudia, su esposa, lo evade para evitar discusiones. Cierta mañana, Pedro se encuentra con René, un empleado que lo ayuda como mensajero, llevando y trayendo paquetes de la empresa. René le debe $740 y el mes pasado se enfermó su madre y tuvo que hacerse cargo de la cuenta del hospital. Espero que René no esté pensando en no pagarme lo que me debe ahora que lo necesito más que nunca, piensa Pedro, mientras René pasa frente a él y lo saluda. Pedro lo mira y hace un gesto con la boca como queriendo decir, tenemos cuentas pendientes. Pedro lleva muchas noches de insomnio, la carga sobre sus hombros es muy pesada. 400 millones, ni siquiera trabajando para Arturo toda la vida podría pagarle, ni siquiera hipotecando todas mis propiedades. Definitivamente no puedo pagar, se dice desesperado. Arturo, por su parte, ha meditado en el asunto y es consciente que no fue sabio dar este préstamo, pero lo hizo y no hay forma de retroceder el tiempo. Ahora, ¿qué puede hacer? Sabe perfectamente que Pedro no puede ni podrá jamás devolver ese dinero. Aquella mañana de frío invierno, Pedro llega temprano a la empresa y se encuentra con Arturo, a quien trata de no ver a los ojos. Pero Arturo lo toma del brazo y le dice, quiero hablar contigo. Pedro tiembla esperando lo peor, que lo despida, lo demande, lo encarcele o al menos lo sermonee por una hora. Sin embargo, la sorpresa es muy grande cuando escucha decir, amigo, sé que estás pasando momentos muy duros a causa del fracaso de tu proyecto y no quiero que sufras más, tu deuda está perdonada, no me debes nada. Pedro oye, pero no entiende lo que está escuchando. ¿Podrías repetirme lo que acabas de decir?, le pide incrédulo. Claro que sí, tu deuda está perdonada. No te preocupes más por pagarme. Sé que tu intención es de pagar, pero no podrás hacerlo nunca. Por lo tanto, decidí que no me voy a convertir en tu verdugo toda la vida. Te repito, tu deuda está cancelada, responde Arturo. Pedro rompe en llanto al escuchar la noticia. Es casi increíble, pero es justo lo que necesitaba oír. La mañana transcurre en la oficina cuando en un momento uno de los ejecutivos de Arturo lo llama para que se acerque a una ventana y vea lo que sucede apenas unos metros delante del edificio. Arturo se acerca sin saber que vería a Pedro platicando con René y escucharía los gritos del diálogo que inevitablemente convirtieron la conversación privada en pública. ¡Ya te di suficiente tiempo para que me pagues! ¿Qué estás esperando para hacerlo?, increpa Pedro. Es que este mes he tenido muchos gastos y no pude reunir el dinero, responde René con voz angustiada, arrodillándose y rogándole por más tiempo. ¡Págame lo que me debes!, interrumpe Pedro, tomándolo del cuello casi hasta ahogarlo. ¡Llamen a la policía! ¡Que vengan para llevarse a Pedro!, grita Arturo a sus trabajadores, interrumpiendo la escena. Pedro me ha girado múltiples cheques sin respaldo y me debe mucho dinero. Debe pagar hasta el último centavo. Pero dijiste que me ibas a perdonar la deuda, replica Pedro alterado. Eres un malvado, contesta Arturo. Te perdoné una deuda millonaria después de con tu mucha palabrería me convenciste que te diera ese dinero, cosa que nunca debía hacer. Y ahora vienes tú y tratas de esa manera a René, quien te debe una cantidad de dinero mucho más pequeña. ¡Llévenselo!, ordena a los guardias del edificio, y que no regrese hasta que me haya pagado el último centavo de su deuda. Una historia semejante relató Jesús a sus discípulos, la conocida como los 2 deudores,
y está plasmada en el Evangelio de Mateo 6, 23 al 30. Por lo cual, el reino de los cielos es igual a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, se presentó ante él uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó venderle y a su mujer e hijos, y a todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Puesto que no son conocidas para nosotros las monedas que eran utilizadas en la época del Nuevo Testamento, no entendemos por completo el mensaje de Jesús. Pero si hacemos la conversión de los 10,000 talentos a su equivalente en denarios, veremos que el siervo debía al rey 54 millones de denarios. Un talento pesaba 21.600 gramos de plata y un denario casi 4 gramos de plata. Podemos contextualizar más la historia a nuestro tiempo al decir que un denario representaba el salario diario de un jornalero, o entre otras palabras, el salario mínimo diario. Es decir, el siervo debía al rey 54 millones de días de trabajo o 148,000 años de trabajo. Era imposible que pudiera pagar esa deuda ni trabajando toda su vida. En mi país, Guatemala, el salario mínimo diario actual es aproximadamente $7.40, lo cual haría que la deuda del siervo que ascendiera a cerca de $400 millones y la del consiervo apenas 740. Al igual que Pedro o el siervo del rey, nosotros teníamos una enorme deuda con Dios que jamás hubiésemos podido pagar y que solo podía ser pagada por el mismo Hijo de Dios con su propia sangre. Cualquier ofensa o daño que nos pudiera hacer alguna persona no se compara con la ofensa que nosotros hemos cometido contra Dios, el pecado, el cual nos hace merecedores de la muerte o separación de Él por toda la eternidad, consumiéndonos en el infierno. Si Él perdonó nuestras ofensas, ¿cómo no vamos nosotros a perdonar a quienes nos ofenden? Sin embargo, ¿cuántas veces hemos entrado nosotros al palacio del rey en oración, con arrepentimiento, a pedirle misericordia y perdón de nuestros pecados? Entonces el rey extiende su báculo de misericordia solo para que al salir del palacio de la presencia de Dios, nos encontremos con nuestro prójimo, a quien le exigimos el pago por las ofensas que de él hemos recibido. Lamentablemente, cuando tenemos esta actitud, el rey se enoja con nosotros, pues nuestra falta de perdón nos deja a merced de los verdugos hasta que paguemos todo lo que debemos. Mateo 6:34. Pero cuando extendemos el perdón, nos colocamos en la posición más conveniente para que el rey nos defienda. Nosotros, a quienes Dios ha perdonado todos nuestros pecados, tenemos la obligación de perdonar a quienes nos han ofendido. El perdón para el cristiano no es una opción, es una obligación. Muy bien, aquí acaba la lectura, pero vamos a terminar con una de las cosas más bonitas de los días del libro, y es la bitácora de vuelo, que nos da este consejo que pone el pastor para poner en práctica lo que aprendimos el día de hoy. Y dice: bitácora de vuelo. Reflexione en esta historia y piense: ¿habrá alguien que tenga una deuda conmigo? ¿He logrado perdonar las ofensas que me han hecho? ¿Estoy siendo atormentado por los verdugos a causa de la falta de perdón? Haga una lista de las ofensas que aún debe perdonar. Muy bien, aquí terminamos el día de hoy, pero qué cosa más bonita, la verdad. Y es que, bueno, yo pienso cómo es que hay ocasiones en las que nosotros simplemente como que no se nos da la gana perdonar, pero se nos olvida que nosotros ya fuimos perdonados por Dios. Tenemos que hacer lo mismo, porque ahí decía: asimismo os castigará a vosotros mi Padre si no perdonáis las ofensas de vuestros hermanos. Y es que esta narración le antecede una conversación entre Jesús y Pedro, donde Pedro le pregunta: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿qué hago? O sea, ¿cuántas veces debo permitir que mi hermano peque contra mí? Perdónalo. No te digo que hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. O sea,
que si nos vamos al lado matemático son como 490 y algo. Pero a lo que Jesús se refería es a perdonar infinitamente, o sea, a perdonar a la persona siempre. Y es un ejemplo que tenemos que seguir pues diariamente, perdonar a los que nos ofenden. Y quiero terminar con una oración. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido estar hoy aquí. Tú nos has permitido, Señor, estar aquí hablando de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tú has estado con nosotros y nos has permitido aprender a perdonar. Señor, danos la sabiduría para perdonar todas las ofensas, porque tú nos has perdonado a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, acá acabamos por el día de hoy, pero no se despeguen de las redes sociales, estén muy pendientes. Recuerden el cuestionario del principio por si no lo llegaron a... Por si no se recuerdan, les digo, las pistas eran: el personaje era un hombre anciano, era profeta, era el hijo de una mujer estéril y calmó la ira de alguien profetizando. Así es, y el que conteste bien se va a ganar una canción. Pueden elegir aquí una canción cristiana, algo así, y pueden colocarla en los comentarios. Y las 5 canciones y vamos a elegir 5 personas que respondan correctamente, y vamos a colocar esas 5 canciones la otra semana. Así que bueno, esto fue todo. Nos vemos el día de mañana, pero recuerden, una forma de enfrentar todas las adversidades y dificultades y retos es tomarnos de la mano de Dios. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga.